Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestro encuentro de Masterclass, en este caso del riesgo. Yo me presento, mi nombre es Miguel Ángel Salamanca, voy a acompañarlos en esta ocasión con el tema referente a la importancia y la necesidad de desarrollar la gestión del riesgo en las organizaciones y pues obviamente en los sistemas de gestión. Entonces, la dinámica será una presentación de los distintos momentos del desarrollo de la gestión del riesgo. En el momento que tengan dudas, preguntas, inquietudes, por favor, simplemente levantan la mano en el Zoom y pues yo les daré la palabra para que manifiesten su pregunta o un comentario que deseen hacer frente al tema. Entonces vamos a trabajar esa dinámica. Entonces, en este orden de ideas, la gestión del riesgo tiene distintas formas de abordarse y hay normas que están relacionadas directamente con la gestión del riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que determinar es lo que se refiere la gestión del riesgo. Entonces, las normas, llámese 9001, 14001, 45001, cualquiera de estas normas, tienen un numeral, un requisito que está relacionado con la gestión del riesgo que está en el numeral 6.1. Allá nos dice que abordar los riesgos y las oportunidades. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es una situación o un evento que tiene la probabilidad de ocurrir, de una probabilidad de materializarse y que puede generar un impacto sobre la organización, sobre un proceso o sobre el sistema de gestión. Técnicamente, de acuerdo a la norma ISO 31000, versión 2018, que es la norma de gestión del riesgo, riesgo, por definición, es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos establecidos. En ese orden de ideas, el riesgo está directamente atado a la eficacia. Entonces, en ese orden de ideas, la eficacia, recordemos que en los sistemas de gestión y en los procesos, lo que tenemos que hacer es evaluar la eficacia de los sistemas de gestión. Por favor, le solicito a la señora Elisa cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, lo que buscamos es que esa situación que potencialmente me puede afectar el objetivo del proceso se identifique y se le dé un manejo. Por favor, señora Diana Costa, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, ese efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Entonces, recuerden que todo proceso dentro de un sistema de gestión tiene un objetivo, o sea, la finalidad del proceso. Entonces, en esa gestión del riesgo, la identificación de esas situaciones que puedan afectar el proceso y el logro de ese objetivo, pues estas situaciones deben estar directamente relacionadas con el logro del objetivo. No es metodológicamente adecuado, como lo escucha uno en algunos consultores, en algunos auditores, que se debe identificar un riesgo por cada actividad del proceso. O sea, la norma en ningún momento dice que yo tenga que identificar riesgos por actividades. Ni la norma ni la metodología de la 31000. Entonces, cuando yo tengo mi objetivo de mi proceso, esa evaluación de las potenciales situaciones la debo hacer al objetivo. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo identificar en ese objetivo las situaciones de riesgo. Si un riesgo se materializa y que está directamente atado al objetivo del proceso, pues debe afectar el logro del resultado. Pero en la vida real, uno se encuentra en organizaciones y en matrices de riesgo que el riesgo se ha materializado, una situación identificada como riesgo se ha materializado,
pero en los resultados del proceso, los indicadores de gestión o la metodología que se tenga definida para medir su desempeño, está perfecto. Entonces allí hay una ambigüedad y hay una contradicción, porque si hay una situación que se materializa, que directamente puede afectar al proceso, en el logro de su resultado, se materializa, pues no es coherente que el proceso diga, yo estoy funcionando bien, mis resultados se alcanzaron, mis metas se lograron, aunque se materializó uno o varios riesgos. Entonces, en ese momento es cuando uno da cuenta que esa situación identificada como riesgo pertenece más a una actividad que al objetivo del proceso. Entonces, en ese orden de ideas, será susceptible que los procesos se materialicen riesgos, se puedan materializar y el proceso pues funcione perfectamente o de unos resultados positivos. No es, no hay una coherencia en el funcionamiento. Entonces, si el riesgo se materializa, el desempeño del proceso se debe afectar, indudablemente. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo identifico esas situaciones, pues las tengo que evaluar en términos de la probabilidad de ocurrencia y el impacto, o sea, el efecto, si ese riesgo se materializa. Es importante aquí aclarar que la gestión del riesgo, desde estas normas, no se refiere al riesgo que se maneja en seguridad y salud en el trabajo. Son dos conceptos distintos de riesgo. Entonces recordemos que el riesgo desde seguridad y salud en el trabajo está orientado. Listo, igual pues yo ya me voy a retirar acá. Ah, no, Por parcero, favor, que ya me señor está. Carlos Duarte, ¿puede cerrar su micrófono? Acabo de llegar al bar. Señor Carlos Duarte, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Viviana, también, por favor, cierras tu micrófono. Gracias. Entonces, debo identificar, entonces, la diferencia. El riesgo desde los sistemas de gestión son aquellas situaciones que afectan a la organización, que afectan el funcionamiento de la organización. El riesgo o el grado de riesgo que se identifica cuando defino peligros en 45001 o si lo queremos ver desde el decreto 1072, ese riesgo es lo que afecta la salud del trabajador. Entonces, la conceptualización que se tiene del concepto de riesgo son totalmente diferentes. Entonces, uno está atado directamente al funcionamiento de los procesos y de la organización del negocio, de la parte operativa. El otro concepto de riesgo está atado directamente a la seguridad y salud de los trabajadores. Lo que estamos abordando acá es el concepto de riesgo del proceso, de la organización, del funcionamiento de la organización. Hago la aclaración porque se presenta esa confusión cuando hablan de riesgo. Entonces, el riesgo a las personas, el riesgo por la exposición a los peligros. Ese es otro punto de vista desde otra norma, desde otra disciplina de la gestión del riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo identificar su probabilidad y su impacto de ocurrencia. Entonces, el riesgo siempre se ha concebido, o se ha tenido la idea que el riesgo siempre está en términos negativos, que el riesgo siempre es algo que puede afectar la operación o afectar a un proceso. También tenemos riesgos que pueden tener una connotación positiva porque le pueden permitir a la organización, si asume esa situación, ese evento, puede generar un beneficio para el proceso. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál puede ser un riesgo positivo? Por ejemplo, en el momento en que disminuye la tasa representativa de cambio, o sea, el dólar, baja su valor de cambio, yo puedo invertir en comprar materia prima o importar. Entonces, obviamente, al bajar tengo que utilizar menos dinero para el cambio, pero se tiene el riesgo que de un momento a otro el dólar cambie de valor y obviamente pues lo que no compré con el precio anterior se puede trasladar al precio nuevo y pues obviamente si yo ya generé un compromiso contractual,
pues obviamente si no tuve la precaución que el proceso de compra se haga con el valor al día del dólar, sino en el momento que se formalice el negocio, pues obviamente tendré que pagar más dinero por la materia prima o por el insumo que se esté comprando. Entonces allí hay un riesgo que puede ser positivo si lo aprovecho y sé utilizar el momento y la circunstancia. Pero obviamente el riesgo, como tradicionalmente se concibe, es un tema de afectación. Por eso la definición de la 31.000 es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo hacer esa claridad frente al manejo. Ahora, ¿qué beneficios trae manejar el tema del riesgo o desarrollar la gestión del riesgo en las organizaciones? Entonces, primero, tenemos aumentar la probabilidad de alcanzar los riesgos. Claro, porque si yo identifico previamente, de manera preventiva, cuáles pueden ser las situaciones que afecten, yo puedo anticiparme y establecer un control o verificar la situación o la actividad que se está desarrollando y puede ser preventivo. Partan de lo siguiente, la gestión del riesgo es una actividad netamente preventiva. La gestión del riesgo no es correctiva, es preventiva. Porque como son situaciones potencialmente que pueden suceder, entonces la acción que yo genere sobre el riesgo debe ser algo preventivo. Entonces, si la finalidad de la gestión del riesgo es preventiva, pues la eficacia de esa gestión debería ser que no sucedan los riesgos, que no se materialicen. Cuando un riesgo se materializa significa que los controles y las actividades fallaron. Y es más, en algunas ocasiones, en las organizaciones, si lo miramos desde ISO 9001, algunos riesgos que se identifican pueden ser productos no conformes. Entonces, si se llegase a materializar la actividad, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Lo voy a tratar como una no conformidad o lo voy a tratar como un producto no conforme? Se han presentado casos en procesos misionales que se han identificado riesgos, pero que a su vez son productos no conformes. Entonces, si se llega a materializar, pues de entrada es un producto no conforme. Entonces, obviamente tendré que trabajarlo con una acción correctiva para evitar que eso ocurra. Entonces, como es preventiva la gestión del riesgo, pues lo que estoy buscando es que pueda lograr los objetivos que he planeado, o sea, ser eficaz. Por eso es que la gestión del riesgo está atada directamente a la eficacia, porque un riesgo materializado me afecta el cumplimiento y el cumplimiento significa ser eficaz. Entonces, en ese orden de ideas, si se materializa, estoy afectando la eficacia. Entonces, en ese orden de ideas, me va a permitir aumentar la probabilidad de logro, me va a permitir lograr esos resultados que he planificado. Fomentar la gestión proactiva. Indudablemente, como es algo preventivo, no correctivo, pues lo que estoy buscando es cómo poderme anticipar, cómo poder tomar acciones antes de que ocurra la situación. Pero eso implica una muy buena identificación. Entonces, ¿cuál es la metodología más adecuada, la más eficaz? No hay metodologías perfectas. Hay tipos de metodologías y cada organización determinará cuál es la más adecuada para su funcionamiento. Pues muchos se van con la 31.000, 2018, porque pues la ISO creó esa metodología de la 31.000, esas directrices. Entonces, uno se puede ir por la 31.000. Y hay otras metodologías que están relacionadas con gestión del riesgo. Por ejemplo, allí hay una metodología que se llama COSO. COSO es una metodología norteamericana que está enfocada hacia el control interno, específicamente hacia la parte tributaria y contable. Pero tiene ese COSO, esa metodología COSO tiene un módulo que se llama gestión del riesgo y auditorías basadas en riesgos. Trae su método, totalmente válido, que se puede implementar. Otra se llama SARO. Se llama SARO, Sistema Administrativo de Riesgo Operativo. Está enfocada hacia las empresas del sector financiero, sector seguros. Fue creada por la Superintendencia Financiera Colombiana en el año 2012. Entonces,
inicialmente estaba enfocada específicamente a empresas de ese sector, pero hoy en día se ha utilizado para distintos tipos de empresas y ha sido muy positiva su implementación. Entonces, SARO también puede ser una metodología válida para una gestión proactiva. Otra metodología está creada por el DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Qué es el DAF? El DAF es una institución del Estado encargada de crear metodologías, buenas prácticas de operación para las entidades públicas. Tienen 3 versiones de métodos para gestionar el riesgo. Una es versión 2009, otra es versión 2011, 2014 y 2019. La recomendada 2014, ¿por qué? Porque esa 2014 es muy práctica, muy sencilla de entender y de implementar en las organizaciones. Tiene elementos de SARO y tiene elementos de 31.000. Entonces es una muy buena propuesta metodológica esa versión. Y para métodos de análisis de riesgos existe otra norma, que es la ISO 31010. La ISO 31010 versión 2019, perdón, trae aproximadamente unas 25 metodologías para analizar riesgos, para identificar riesgos y definir sus probables causas. Entonces, mire que tenemos muchas herramientas para poder desarrollar esa gestión proactiva sobre el riesgo. Totalmente respetable las organizaciones que crean su propia metodología. O sea, hay empresas que dicen, yo creo mi propia metodología de gestión del riesgo. Ok, la norma no coloca ningún reparo en cuanto a que las empresas desarrollen su propia metodología. Pero pues ahí surge una pregunta. ¿Para qué invertir tiempo en crear algo cuando ya existe? No me contestes. Por favor, señora Marta Escobar, cierra su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, existen distintas metodologías. Entonces, en ese orden de ideas, las empresas lo hacen. Pero pues siempre, por lo menos siempre ha sido mi postura, mi pensamiento frente al tema, y es ponernos en el tema, en el trabajo de crear una metodología cuando ya existen en el mercado. Ya existen metodologías revisadas, aprobadas, ajustadas, mejoradas. Entonces, pues respeto a las empresas que lo hacen, pero pues esa es la forma, el camino es largo y difícil de hacer las cosas, porque pues ya existen metodologías que están aprobadas, están admitidas o nacionalmente o internacionalmente. Pero pues la norma no establece ninguna exigencia frente al tema. Obviamente, me dice que la gestión del riesgo debe ser a toda la organización. Entonces, como parte de ese beneficio, yo identifico los riesgos a toda la organización, a todos sus procesos. No es metodológicamente adecuado que el riesgo solamente se lo identifico a unos procesos y a otros no. No olviden que en los procesos interactúan. Entonces, obviamente en esa interacción se puede presentar, no. Soraima, dices que no escuchas. Aquí tenemos nuestro micrófono activo y lo vuelvo a activar. Soraima, ¿me escuchas ahora? Entonces, por favor, me confirmas si ya estás escuchando. ¿Se escucha bien? Ah, ok, Lady, muchísimas gracias. Soraima, revisa de pronto tu equipo, tu sistema de comunicación, de pronto tiene alguna falla. Ok, gracias, Diana, todo ok. Bien. Entonces, a todos los procesos, no puedo decir que a estos procesos sí, a estos procesos no. Recuerden que desde 9001 hay una interacción entre los procesos. O sea, no hay unas fronteras entre los procesos, no, hay una interacción y se cruzan las actividades. Entonces, los riesgos también pueden tener esa situación. Tener que activar Wi-Fi. Soraima, gracias, cierras tu micrófono. Muchas gracias, Soraima. Entonces, debemos, en la gestión del riesgo, no solamente me ayuda
a garantizar el cumplimiento de esos objetivos, sino también a determinar el cumplimiento de otros requerimientos que las organizaciones están obligadas a cumplir. Por ejemplo, los requerimientos legales. Llámese leyes, decretos, resoluciones, actos administrativos, circulares, sentencias de altas cortes, toda esa legislación que un país, en este caso nuestro país Colombia, puede emitir. Nadie está por encima de la ley. Partamos de allí. Entonces, porque a veces algunas empresas dicen, no, es que yo cumplo con lo que yo considere, no tiene que mirar si realmente tiene unos elementos que debe garantizar su implementación. Por favor, señora Isabela y señor Jimmy, cierren sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, tengo que identificar, garantizar qué situaciones no me ayudan a cumplir con los requerimientos legales. Ojo, incumplir un requisito legal más que un riesgo es una no conformidad, porque los requisitos legales no son optativos, todo lo contrario, son de obligatorio cumplimiento. Ah, ok, ya sirvió, Soraima. Bueno, me alegra que ya nos puedas escuchar. Entonces, los requisitos legales no son optativos, compañeros y compañeras. Los requisitos legales son de obligatorio cumplimiento. Entonces, lo que pasa es que uno a veces escucha a algunas organizaciones decir, no, es que por el momento no debo cumplir con esos elementos o con ese requisito legal. ¿Dónde dice eso? Entonces, recuerden, nunca la norma estará por encima de la ley, ni las organizaciones estarán por encima del marco legal que el Estado establezca para su regulación y funcionamiento. Todo lo contrario, la ley siempre estará por encima. Que algunas empresas o algunas organizaciones o hasta algunas personas en su proceder o en su actividad no son conscientes de la importancia del cumplimiento legal o identificar esos riesgos que pueden llevar a un incumplimiento legal. Entonces, en ese orden de ideas, la gestión del riesgo me ayuda, me contribuye a esa identificación. Mejorar el desempeño, mejorar la prestación de servicios, la presentación de informes a entes de vigilancia y control e inspección. Entonces, mire que la gestión del riesgo tiene muchos elementos que nos van a ayudar y contribuir en el desarrollo de nuestra gestión. Entonces, en ese orden de ideas, hay unos conceptos que son importantes tenerlos muy claros y muy bien definidos para entender todo lo que es el pensamiento basado en riesgos, como lo maneja ISO 9001, y el enfoque de riesgo, que pues todas las normas ISO nuevas a partir del 2013-2014, pues traen ese numeral del tema de gestión del riesgo. Ya hablamos de lo que es el riesgo. La gestión del riesgo, mire que son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización frente al riesgo. La gestión del riesgo, y por favor, no es simplemente tener una matriz de riesgos, porque muchas organizaciones, digamos, han tomado el camino fácil, el camino corto, y es mostrar una matriz de riesgos, un Excel, una hojita en Excel. Mira, aquí están los riesgos, están las actividades, listo, ya hice gestión del riesgo. No, eso no es gestionar un riesgo. Gestionar un riesgo en primera instancia es identificarlo. Dos, darle un tratamiento, un manejo para evitar que el riesgo se materialice. Tres, evaluar la eficacia del tratamiento. ¿Sí? Ese plan que yo implementé realmente ha funcionado. Y obviamente la mejor manera, la mejor y más práctica manera de evaluar la eficacia del tratamiento y gestión del riesgo es que el riesgo no se materialice. Finalmente, ese es el gran resultado que se espera se logre mediante la gestión del riesgo. Es que no se materializa. Cuando un riesgo se materializa, pues simplemente el riesgo, el control y el plan de acción, pues simplemente no funcionó, no sirvió. Así que en ese orden de ideas, la gestión del riesgo, además de identificarlo, darle manejo, tratamiento y evaluarlo, es hacerle seguimiento. Yo debo hacerle seguimiento a la gestión del riesgo. No es que la matriz de riesgo se revisa una vez al año en la auditoría. Esa es una conceptualización equivocada.
Muchos lo hacen de esa manera. No es que solamente en las auditorías revisamos el mapa de riesgos y el resto del año entonces, ¿qué pasa? O sea, el resto del año el riesgo no cambia, no se materializa. Entonces, digamos que esa es la salida fácil que muchas organizaciones, más que las organizaciones que manejan los sistemas y maneja el tema del riesgo, pues lo maneja de esa manera. Vamos a revisarlo una vez al año con las auditorías. Pero es que, ojo, las auditorías no son revisiones. Las auditorías son verificaciones de cumplimiento. O sea, en la gestión del riesgo, en la auditoría, yo no me pongo en la tarea de mirar la matriz y cómo identificó el riesgo y muéstreme cómo lo identificó, muéstreme sus causas y cómo estableció la probabilidad. Yo voy a mirar es eso que dice que va a hacer, pues realmente lo hizo y logró el resultado que esperaba. Y porque muchas veces dicen, no, es que eso está documentado. Y el funcionamiento, no es que todavía no lo hemos implementado, pero está documentado. O sea, tiene la mitad del trabajo hecho. Porque si yo implemento una actividad, es para, si la defino, es para implementarla y evaluar si su desempeño me sirve. Si no me sirve, compañeros, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, mire que esa gestión del riesgo y obviamente enlazado con el tratamiento, lo que busca es hacer una modificación de ese riesgo, de esa situación que la he calificado de riesgo. ¿Para qué? Para evitar que se materialice. Obviamente, uno esperaría que los riesgos uno los pueda eliminar. Pues es el ideal, pero no todas las situaciones que identifico como riesgo pueden ser eliminadas. ¿Por qué? Porque hay actividades que son riesgos que son inherentes al funcionamiento de la organización. Si usted quiere eliminar el riesgo, pues le tocará eliminar la actividad, no volverla a hacer. Ejemplo de ello, el, vamos al sector petrolero, perforación, exploración y perforación. La exploración y la perforación tienen riesgos no solamente a la persona, sino como organización, como negocio. ¿Sí? Donde hubo unos estudios donde hay posibilidades de yacimientos y cuando entraban a perforar no lo había, o si lo había, pero la cantidad no es representativa para iniciar todo un proyecto de explotación, pues el riesgo se le materializó. De no, que no, el riesgo es que el pozo perforado no tenga petróleo suficiente para que sea explotado o que sea el desarrollo de un proyecto. Porque muchas veces hay proyectos de exploración donde sí hay un yacimiento, pero las cantidades no son representativas para desarrollar un proyecto de explotación. Entonces, ahí el riesgo se materializó. ¿Cómo lo puede eliminar? Pues no haga perforaciones, no haga exploración y ahí evita que eso se le materialice. Pero entonces le van a decir a uno, oiga, pero es que esa es la razón de ser de mi empresa. Entonces no lo puede eliminar. Lo que hacen allí es asumir el riesgo y lo que se llama riesgo residual. Ese riesgo residual es aquella situación que yo identifico como riesgo, pero le tengo todos los controles necesarios, pero no la puedo eliminar. Eso significa que aunque tenga todos los controles necesarios, bajo unas circunstancias específicas, esa situación se puede materializar. Entonces, siempre los riesgos serán residuales, siempre habrá la probabilidad y la posibilidad de ocurrencia. Entonces, en esta evaluación de riesgo, tengamos presente que el riesgo residual puede materializarse. Ahora, en este proceso de la gestión del riesgo, ¿qué se debería? En primera instancia, ser parte integral de la gestión. ¿A qué se refiere? Que la gestión del riesgo debe ser una actividad diaria, debe ser una actividad que haga parte del funcionamiento del proceso, no que sea una instancia aislada o que sea algo que se le engancha al sistema, se le cuelga al sistema. No, todo lo contrario. Eso hace parte del funcionamiento de la organización. Obviamente, la gestión del riesgo se debe asumir como una buena práctica dentro de las organizaciones.
Entonces, hoy en día muchas empresas ya han implementado no solamente la norma 31000 o le dan cumplimiento a ISO 9001. Hay muchas empresas que ya han creado todo un proceso únicamente orientado a gestionar el riesgo, a su identificación, tratamiento, seguimiento, evaluación. Es más, las empresas del sector de seguros tienen toda una áreas específicas que están orientadas a la gestión del riesgo. Entonces, conozco una que tiene un área, un proceso, donde son aproximadamente 22 personas encargadas específicamente en hacer seguimiento y evaluación constante del riesgo. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Gracias. Señora Paula, le agradezco. Puede cerrar su micrófono, por favor. Entonces, debe ser parte de esa cultura del funcionamiento. Obviamente, estar adaptado a los procesos. La gestión del riesgo debe nacer de la organización, debe nacer de su funcionamiento y de sus procesos. No es contratar a alguien y, venga, impleménteme la norma y diséñeme un manual donde me diga el paso a paso, unos formatos y ya, y con eso queda implementada. No. O más aún, más riesgoso aún, valga la redundancia, retomar el modelo de otras organizaciones. Y lo hacen. Dice que esa empresa ya tiene implementado un procedimiento, entonces retomemos el procedimiento de esa empresa y lo adaptamos acá. No, porque cada empresa tiene una gestión muy diferente y unas actividades distintas. Aquí está, tengo una pregunta. Dice de moto, así aparece en la pregunta. Dice, cuando se analiza el riesgo se evalúa su probabilidad de ocurrencia, pero en ese caso, si en el año se presentó solo una vez el riesgo, y revisando el análisis, esta probabilidad ya se encontraba contemplada dentro de dicho análisis. En ese caso, al final del año, ¿cómo evalúo la eficacia de mis controles? Con que se haya presentado una sola vez, el plan de acción fue ineficaz. No necesito 2, 3, 4 o 5 veces que el riesgo se materialice para yo evaluar su eficacia. Con una sola vez es más que suficiente para determinar que el riesgo se materializa. Mire, un ejemplo de ello, vamos a colocarlo como una actividad cotidiana, conducir. Durante todo el año no tuve una sola infracción, no me pasé un semáforo, nada. Pero un día, a las 10 de la noche, se pasó en amarillo y otro carro venía por la carrera y el riesgo se le materializó. Todo el año lo controló, todo el año cumplió con las normas. Y preciso ese día, dijo, yo le gano al semáforo, pero no contaba con que otro también pensaba lo mismo de ganarle al semáforo. Y ahí se le materializó el riesgo. Y lo que tú dices, sí, pasó una sola vez. Mire el impacto que tuvo. Entonces, no solo es la probabilidad de que ocurra, sino también tengo que mirar el efecto que puede tener el riesgo en la situación. Entonces, no solo cuando evaluemos la probabilidad, debemos tener en cuenta, primero, la historia. Esa situación que hoy yo identifico como riesgo, ¿ha ocurrido en el pasado? ¿Ya se ha materializado en algún momento? Por eso, una parte de la gestión del riesgo es reconstruir la historia y es mirar, oiga, esa situación que tengo como riesgo, ¿ha ocurrido en algún momento? ¿Ha sucedido? ¿Se ha materializado en algún momento? Y es más, en muchas organizaciones dicen, sí, pasó hace un par de años, pero no volvió a pasar. Ok, miremos qué sucedía, analicemos lo que sucedía hace 2 años para que eso ocurriera. Y hoy, 2 años después, ¿qué ha cambiado en estos 2 años que ha evitado o que no ha generado nuevamente la materialización de ese riesgo?
y ese análisis no se hace. O sea, es más, el riesgo lo identifican es hoy, o sea, lo ven en términos de hoy, pero no se dan cuenta si esto ya ha ocurrido con anterioridad, si ha pasado. Si ya ha ocurrido, significa que hay un precedente que me puede generar que ese riesgo nuevamente se materialice. Y muchas veces no le presto atención. A veces las personas y las organizaciones creen que el riesgo solamente es de aquí para adelante. No, el riesgo también es lo que ha sucedido porque la historia del funcionamiento del proceso, su historia muchas veces me define su futuro. La manera como ha funcionado, la manera como ha operado y los resultados que ha alcanzado me puede definir de aquí hacia adelante cómo puede funcionar. Entonces, en ese orden de ideas, la recomendación es hagan una línea de base, o sea, hagan una línea de base con un histórico de 2 años, 3 años, y analicen que eso que hoy ustedes identifican como riesgo, hace 2 años, hace 3 años, sí había ocurrido algo asociado a esa actividad, lo habían contemplado y muchas veces uno encuentra que se han presentado no conformidades en un pasado cercano, pero que como lo manejaron como una acción correctiva, creen que ya no es riesgo. Todo lo contrario. Ojo con esa práctica porque lo he visto en las auditorías en las organizaciones que se les materializa el riesgo, implementan una acción correctiva y dicen, listo, solucionado el riesgo porque implementamos una acción correctiva. Y es más, asumen el riesgo de eliminarlo de la matriz. Lo sacan de la matriz de riesgo, de ese documento o de ese Excel. Ya, como este riesgo ya lo traté con una acción correctiva, quitémoslo. ¿Y cómo por qué? ¿Ya evaluó usted la eficacia del tratamiento de la situación? Aquí tenemos una pregunta. Diana, deseo implementar gestión de riesgo en mi proceso. La empresa no está interesada. ¿Es perder el tiempo querer aplicar la norma en un solo proceso? No. Lo que pasa es que tú no puedes funcionar sola, Diana. O sea, tu proceso es parte de todo un engranaje de operación de una organización. Tú puedes implementar la gestión del riesgo en tu proceso, por supuesto, claro que sí. Pero muchos de los riesgos que puedes encontrar en tu proceso, su tratamiento no es ajeno a lo externo. Habrán riesgos que tú puedas identificar, pero que se generan en la interacción con los otros procesos. O sea, en ese orden de ideas, si yo voy a darle un manejo a ese riesgo generado por la interacción con otras actividades, con otros procesos, pues tú no lo puedes hacer sola. Como proceso solito no lo puede hacer porque habrá una variable externa que se puede materializar y me puede afectar. Entonces, en ese orden de ideas, como el riesgo es interactivo, es colaborativo, funciona para toda la organización. Entonces, os digo, sí, que se pueda implementar un solo proceso, claro, que eso sea eficaz. Por lo que digo, como las actividades interactúan, un ejemplo, tú eres financiera, área financiera, proceso financiero. Es que son solamente mis riesgos. Dígame quiénes influyen en las tomas de decisiones financieras. La gerencia, la parte operativa. Hay muchos que intervienen en el manejo financiero y por más que tú lo quieras hacer sola ya en tu proceso, si el gerente dice que eso se haga de esa manera, ¿quién eres tú para decirle que no? Ok, vamos a generar un crédito, nos vamos a endeudar tanto. Oiga, pero no tenemos ni flujo de caja, ni tenemos un capital que podamos amortizar ese préstamo. Es mi empresa. Yo decido sobre mi empresa. Tiene usted toda la razón. Y su empresa, usted verá qué hace con su empresa. Entonces, en ese momento, si yo tengo una gestión del riesgo sobre esa situación de endeudamiento o de no tener capital para soportar un endeudamiento, pues el riesgo se te va a materializar en tu proceso, pero es porque
o otro proceso tomó una decisión que directamente te afecta. Entonces, como te digo, sí, claro, tú lo puedes implementar en tu proceso, que qué tan eficaz sea, ahí sí ya debemos analizar otras variables. Joana nos dice, la eficacia del control para la gestión de riesgo se mide a través de indicadores en periodos sugeridos o lo determina la organización. La norma no establece, primero, indicadores de gestión para la evaluación de los controles. Primero, ¿por qué? Porque hay muchos controles que se pueden medir con el siguiente muy conocido y muy utilizado indicador de gestión. Número de controles implementados sobre el número de controles identificados. Eso no me dice nada. Ese indicador no me está diciendo absolutamente nada. Otra cosa es, por ejemplo, número de controles que evitaron no conformidades sobre el total de, ¿qué? De hallazgos. Ok, entonces uno dice, bueno, se presentaron solamente dos situaciones generadas por riesgos. O sea, dos controles solamente se incumplieron de 7 controles que tengo. Bueno, ok. Allí tenemos un porcentaje de cumplimiento, pero de todos modos, yo tengo que evaluar si esos riesgos, esos controles que no funcionaron, cómo me afectan la operación. Recuerden que los controles tienen conexiones, o sea, interactúan los controles para poder desarrollarlos. O sea, los controles solitos no funcionan. Adicional, tenemos 4 tipos de controles. Entonces, antes de ello, entonces, Joana, los indicadores no son la única forma de evaluar la eficacia de un control. Son una forma. Dos, la norma no establece periodos sugeridos, eso lo define la organización. Ustedes como organización definen cada cuánto van a evaluar los controles. Mensual, bimensual, trimestral, semestral. Obviamente, entre más corto el periodo, obviamente hay mayor trabajo porque hay mayor cantidad de periodos de ejecución. Cuando los periodos son demasiado largos, los tiempos, durante ese tiempo, se pueden materializar situaciones que puedan afectar el proceso. Entonces, debo esperar a que llegue el punto de revisión para poder tomar acciones del incumplimiento, posiblemente no sea la mejor práctica. Entonces, eso lo define ustedes como organización. Definen cada cuánto lo hacen. Que si me preguntas una buena práctica, la gestión del riesgo debería hacerse mensual. Claro, mensualmente. Porque es que la operación de los procesos no tiene periodicidad. Los procesos funcionan todos los días. Funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, el riesgo no funciona solamente de 8 a 5 o de lunes a viernes. El riesgo opera y sigue funcionando independiente a que uno esté allí. Entonces, en ese orden de ideas, ten en cuenta esa actividad. Joana, gracias. ¿Podría sugerirnos cuál es el mejor método para evaluar la eficiencia de los controles? Pues, Joana, más que la eficiencia es la eficacia. Acuérdate que la eficiencia está relacionada con el uso de recursos. Bueno, si yo defino que invierto recursos para la gestión del riesgo, ok, entonces yo podría evaluar qué tan es que puedo evaluar si la inversión o el uso de esos recursos realmente ayudó a evitar que el riesgo se materializara. Por ejemplo, voy a implementar un sistema, un software para control de acceso a servidores. ¿Ok? Vamos a implementar aquí un software que solamente puede hacer con permisos, configurados los perfiles, contraseña, password, todo. Ok, hágalo. Listo. Ahora dígame, ¿cuántas veces ese software evitó la entrada no autorizada a esa base de datos? Por ejemplo, los software que se utilizan para evitar el hacking, el hackeo.
Y muchas empresas tienen firewalls y tienen unos sistemas muy robustos informáticos, pero de todos modos los vulneran y los hackean y entran a sus bases de datos. Entonces allí es donde uno dice, oiga, se invirtió X cantidad de dinero en la compra de ese software y en esa implementación de esos controles, pero igualmente nos hackearon. Entonces allí es cuando uno dice, fue ineficiente el uso de esos recursos porque el riesgo se materializó. Entonces el tema es, ¿qué es lo que quieres medir? Si quieres medir el uso de recursos o si quieres medir si realmente el riesgo ha sido controlado. Yo, ¿qué te recomiendo? Mejor, más que el uso de los recursos para los controles, evalúa si realmente el control te funciona y te sirve. Si ese control que has definido realmente permite que el riesgo no se genere. ¿Y cuál es la mejor forma de evaluar la eficacia? Como lo mencioné hace un momento, es que el riesgo no se materialice. Esa es la mejor forma de evaluar la eficacia, que el riesgo no se materialice. Si el riesgo no se materializa, significa que el análisis que se hizo, los controles establecidos, el seguimiento, funciona. Entonces, evita que esa situación se materialice. Allí es donde uno realmente ve la eficacia. Entonces, lo que pasa es que he encontrado indicadores como, por ejemplo, número de riesgos controlados sobre el total de riesgos identificados. Entonces uno se pregunta, ¿y es que acaso hay riesgos identificados que no tienen control? A veces las mismas empresas se ponen la soga al cuello. Entonces, esa es la pregunta. ¿Significa que hay riesgos que no tienen controles? Porque ese indicador lo que está diciendo es eso, que hay una serie de riesgos, pero algunos no tienen controles. Y entonces, ¿para qué se identificó si no tienen controles? Y allí es cuando comienza a meterse en problemas de cómo le argumenta a su auditor esas decisiones. Mire, una situación que me pasó en una empresa del sector alimentos, me reservo el nombre de la empresa. Estábamos mirando el tema de los productos no conformes, de las salidas no conformes, y obviamente en cuanto a que el alimento no garantice su inocuidad o que el alimento, digamos, pierda cadena de frío o que el sistema de almacenamiento, digamos, eche a perder el producto. Ok. ¿Qué me dijo el de producción? Póngale cuidado a esta respuesta. Mire, me dijo lo siguiente, nosotros acá no declaramos un producto no conforme si no excede el 10% del lote o de la producción. Le dije, en una empresa del sector de alimentos, o sea que si sus lotes son 1.000 unidades de un alimento de consumo humano, o sea, si no excede el 10%, o sea, 100 unidades, usted no declara producto no conforme. O sea que esas 100 unidades se pueden ir al cliente, lo consume y puede tener afectación en su salud. Entonces allí ahí hay un riesgo. Es más, el mismo parámetro de medición se convierte en un riesgo para la organización. Pues ahí está el INVIMA y están unos agentes de regulación de alimentos. Uno no es suficiente. Pero pues aquí este señor tenía esa idea y tenía convencida a la organización que eso se manejaba así. Entonces la pregunta es, ¿cuántos productos que no cumplían las características de consumo humano se entregaron así? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de pronto hasta nosotros mismos los consumimos? Y es más, muy pocos se toman, no mucha gente, pero los hay, se toman el trabajo de revisar las fechas de vencimiento cuando compran alimentos. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo de las empresas, que el producto no se venda durante el periodo de vigencia del producto. Y a veces se queda una cantidad de producto y eso ¿a dónde va a llegar? Que es producto ya vencido. Entonces, mire que ahí hay una cantidad de situaciones que debemos tener en cuenta en el manejo del riesgo. Bien, ahora,
¿Qué pasos? Hay unos pasos básicos que debo tener en cuenta cuando hago la gestión del riesgo. Estos son, digamos, los 4 pasos básicos que debo yo tener en cuenta. Primero, la identificación, análisis, evaluación y tratamiento. Son las 4 fases más comunes y más implementadas para la gestión del riesgo. Entonces, en la identificación, pues aquí tenemos la identificación, es lo primero. Aquí debemos tener en cuenta cómo el proceso, cómo la organización ha determinado el método para identificar riesgos. Podemos implementar distintas metodologías, por ejemplo, he conocido empresas que han implementado, por ejemplo, lluvia de ideas. La metodología de lluvia de ideas que originalmente está definida para identificar causa raíz, pero lo utilizan para identificar riesgos. Ahora el tema es cómo la oriento, cómo le obtengo de esa metodología el mejor resultado, el mejor impacto en el desarrollo. Entonces, podemos utilizar metodologías para identificar causa raíz, para definir esa identificación del riesgo. Puedo hacerlo mediante reuniones con el líder del proceso y con su equipo de trabajo y solicitar que se desarrolle ese análisis de las actividades del proceso. A mí, les digo mi experiencia, me ha dado muy buenos resultados una metodología y es diagramación de flujo del proceso. O sea, diagrame el paso a paso, mire todas las situaciones, haga un diagrama de flujo de todo el proceso. 1, haga ese diagrama. 2, identifique cuáles son las situaciones en los distintos momentos de funcionamiento del proceso, cuáles pueden ser las situaciones que puedan no permitir cumplir con el objetivo, que me puedan afectar, lograr el resultado que me he trazado en el proceso. Tercero, identifique los puntos de control. Entonces, ustedes miran cómo así puntos de control. Todo proceso tiene controles. Llámese, bueno, les decía que teníamos 4 tipos de controles. Hay controles correctivos, controles preventivos, controles automáticos y controles manuales. 4 tipos de controles. Son los más comúnmente, la clasificación más comúnmente usada. Obviamente, aunque son esos 4 controles, las situaciones enlazadas con cada tipo pueden variar de empresa a empresa. Por ejemplo, un control automático es un software. El ingreso a las empresas que se hacen por huella, por identificación biométrica, ese es un control automático. Entonces, si usted no colocó su palma o la huella, pues el sistema no va a registrar que usted entró ese día. No, pero es que yo vine. Usted hizo el control, usted pasó el control y todo. No, no lo hice. Bueno, ese es el control que establece la organización para hacer seguimiento de la asistencia o del ingreso de los trabajadores. Entonces allí, ese es, por ejemplo, eso es un control automático. Un control manual, las listas de chequeo. Esas listas que yo hago manuales, donde hago verificación de producto, donde hago seguimiento en actividad. Eso es un control manual. Porque no solamente porque se diligencia en físico, sino porque la acción de verificación se realiza de manera directa por parte de la persona. No interviene algún sistema tecnológico, alguna herramienta o algún equipo. Entonces yo debo acercarme a la situación para hacer la verificación. Los controles preventivos son aquellos que deben evitar que el riesgo se materialice. Entonces esos riesgos preventivos son los que van a evitar que esa situación ocurra. Y los controles correctivos son los que estarán diseñados para minimizar el efecto negativo si el control se materializara. Mire lo interesante del control correctivo. Entonces, lo que hace el control correctivo es, ocurrió el riesgo, listo. Hágalo todo lo necesario para que la consecuencia, el efecto de ese riesgo sea mínimo en la organización o en el proceso. Ahí está conteniendo la situación. Entonces, corrige porque va a solucionar, va
a trabajar sobre las actividades que generaron el riesgo y lo que hace es minimizar el efecto. Entonces, indudablemente tengo que identificar los riesgos, los controles. Entonces, en ese diagrama de flujo, donde inicialmente identifiqué las potenciales situaciones de riesgo, identifico los puntos de control. Entonces, aquí tengo una base de datos donde se ingresa la información. Ah, ese es un punto de control. Mira que aquí tengo una inspección visual de una actividad que se ejecuta. Ahí tenemos otro control. Aquí tenemos un comité que se encarga de revisar la documentación. Ahí tenemos otro control. Entonces, lo que hago yo es analizar entre las situaciones que identifiqué de riesgo versus los controles que tengo internamente definidos. Y cuando tengo esos controles, pues tengo que evaluar su eficacia. Entonces, mire que tenemos formas de poder identificar aquellas situaciones que pueden afectar el funcionamiento del proceso. Entonces, obviamente hacemos un listado de las situaciones. Por favor, no se llenen de riesgos. Porque he encontrado matrices de riesgos con 12, 15, 20 riesgos. La pregunta es, garantice que los controla. Garantice que les hace seguimiento, les hace monitoreo, que realmente está verificando que las actividades de control están funcionando. En la medida en que tenemos más riesgos, el trabajo obviamente crece, se vuelve mucho más complejo, porque obviamente tengo que prestarle atención a muchas variables. Entonces, si ustedes me preguntan cuánto es lo aconsejable, me retomo conceptos de diferentes autores. 5, 6, comience con 5 o 6. Y en la medida en que usted va controlando riesgos, y si de pronto tiene la fortuna de poder eliminar uno que otro de esos riesgos identificados, puede volver a hacer una revisión y una evaluación y poder ingresar situaciones nuevas que pueden desarrollarse. Uno espera, compañeros y compañeras, uno espera que cuando uno implementa un sistema de gestión, hablemos de calidad ISO 9001, esas situaciones que puedan afectar al proceso queden analizadas, queden controladas en la medida en que yo implemento el sistema de gestión. Pero nos hemos llevado la desafortunada sorpresa que hasta en los mismos procedimientos que elaboran, dejan los riesgos mencionados en el mismo procedimiento. Dicen, ah, no, pero es que eso es una situación que se hace aquí. Pues sí, de pronto no es la mejor, pero pues aquí funciona así. O sea que estamos aceptando que tenemos un riesgo. Y es más, lo documentamos y lo dejamos dentro del sistema. Y después preguntamos por qué se presentan no conformidades. Recuerden que cuando se presenta una no conformidad no es porque el sistema sea malo o que esté mal implementado. No. Y les cuento lo siguiente. Los sistemas per se son perfectos. Nosotros los seres humanos, que somos los que operamos el sistema, son los que hacemos que fallen. Entonces, Diana, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Diana Alvear, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo mismo estoy aceptando el riesgo y lo estoy documentando. Y es más, muchas veces en auditoría, quienes manejan los sistemas tienen esa particular actitud de decirle al auditor, yo sabía que eso estaba funcionando mal. Yo sabía que eso no iba a dar el resultado esperado. Y si usted lo sabía, ¿por qué no tomó una acción? Ah, no, es que yo quería que usted, como externo, le dijera el proceso. Pues la verdad es una mala estrategia. Porque entonces, si sabe que eso falla y no toma una acción sobre esa situación que falla, pues está aprobando que el riesgo esté.
está probando que el riesgo exista. Entonces, en ese orden de ideas, no es una buena práctica. Y eso pasa mucho en las auditorías. Y se lo dicen a uno, así, de frente. Yo sabía que ese resultado iba a pasar. Pero pues, como nadie es profeta en su tierra, entonces yo dejé que la auditoría le dijera a la gente que ahí había un problema, porque pues a mí no me escuchan. Entonces, hay gerentes que sí son pilosos en el tema de sistemas de gestión y llaman al o a la de calidad y venga para acá. ¿Usted sabía que eso estaba así? Sí. ¿Y usted por qué no tomó, por qué no habló, por qué no levantó la mano y dijo, mire, eso está pasando? Entonces allí es donde estamos aceptando que los sistemas de gestión fallen. Nosotros, los seres humanos, somos los que operamos los sistemas. Somos los que redactamos, los que hacemos los registros, notificamos información. Con nuestras actitudes somos lo que muchas veces somos los causantes de los riesgos y somos los generadores del riesgo. Entonces, no es el sistema, no le echemos la culpa a la norma, ¿sí? Porque es que a veces uno escucha eso. Ah, es que esa norma hizo 9001. En vez de ayudarnos a solucionar cosas, ha traído son problemas. ¿Problemas? ¿O ha sacado a la luz las deficiencias que tiene la organización y el proceso? Eso es otra historia. Pues nadie le gusta que se le metan al rancho. Y pues mucho menos que una norma le diga, oiga, usted no está funcionando como debiera. Mire que usted está haciendo las cosas mal aquí. Pero a veces ocurre. Darkis, ¿qué dice? Buenas noches, tengo una duda. ¿Cómo evalúo la eficacia de las acciones? ¿Lo puedo hacer cualitativo y cuantitativo? Las acciones sobre los riesgos, o lo que le llaman algunos los planes de acción. Eh, Cualquiera de los dos es válida. Lo que pasa es que si me quedo con solamente un modelo, Solamente puede ser, digamos, no es eficaz el análisis. ¿Por qué? Porque cada modelo es tan particular, por ejemplo, cuantitativo. Si solamente me ciño a la estadística, a un dato, pues el tema se convierte, es un tema estadístico, donde lo coloco en una campana de Gauss y determino en dónde se encuentra o hago una desviación estándar y determino cuál es el nivel de incidencia de desviación del riesgo. Pero si me voy solamente a lo cualitativo, hay una incidencia muy amplia, hay una incidencia que debemos controlar y es el conocimiento y la experiencia de quien lo hace. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Que haya un equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, yo puedo hacer una evaluación de la eficacia de las acciones desde un punto de vista estadístico, de pronto con un indicador o generando unas líneas de datos para determinar comportamiento, una gráfica de dispersión, por ejemplo. Yo puedo generar una gráfica de dispersión y mirar cómo es ese comportamiento, pero a su vez a esa gráfica le defino unos parámetros de cómo analizar los datos en la gráfica de dispersión. Entonces, allí comienzo a generar un equilibrio entre un análisis estadístico y un análisis cualitativo. Entonces, lo que uno busca es que haya una compensación entre los dos modelos, porque si es solamente cuantitativo, se vuelve muy fría la información y se vuelve sesgada. 80. Ok, ¿y qué pasa con el 80? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo interpreto? Y su interpretación luego, ¿cómo la aplico? Entonces, el dato solo poco significado tiene. Por eso es que muchas veces en la medición, y aquí hago un paréntesis, cuando dicen que es un indicador, y mira, póngale cuidado a esto, es que aquí tenemos un indicador, y lo que uno ve es un índice, indicador 80, y uno dice 80, pero 80 ¿qué? 80 para bien, 80 para mal, 80%, dígame qué significa el 80. Y ahí es donde entra lo cualitativo. Sí, señor, mire, es que el 80 significa esto, se debe interpretar de esta manera, se debe abordar. Ah, ok, ya entiendo a qué se refiere el 80.
Pero si lo dejo como un índice, como una cifra sola, no va a tener mayor significado. Pero si dejo solamente un análisis cualitativo, pues dependerá de mi experiencia, de mi conocimiento para hacer esa interpretación de esa parte cualitativa. Entonces, se sesga el análisis porque el ser humano por naturaleza tiene prejuicios. Entonces, y sale la famosa expresión, a mí no me parece que ese sea el plan más adecuado, porque no, es que no le veo futuro al plan. Eso no es una respuesta. ¿Cómo le valido yo? Es que no tiene futuro. Futuro que a un día, a 2 días, a 5 días, a 20 días, a 30 días. Y no muchas veces se encuentra ese tipo de análisis. Pero bueno. Entonces, para eso estamos acá, para hacer esas aclaraciones. Bueno, ¿qué dice? Camilo, solicitas la palabra, tienes la palabra. Bueno, buenas noches, Miguel. Hola, ¿cómo estás? Dale. Bien, gracias. Tengo una inquietud. Tú Sí. hace unos minutos hablabas de que no nos llenemos de riesgos y Sí, nos generabas un valor promedio de 5 a 6, que no parece mal. lo tomo Pero de otros autores que nos sí, sugieren sí. ese número. Ujú. Pero mi pregunta va enfocada a, ¿este dato está asociado a procesos o a organización? Porque Procesos, ok, a porque puede procesos. llegar a confundirse con el término organización. Ok, Ok, es a procesos. Entonces, cada uno de esos procesos que se ha identificado dentro de la organización, pues cada proceso tiene una naturaleza muy particular de funcionamiento y tiene sus propios riesgos. Entonces, obviamente me pueden decir, pero existen riesgos transversales. Sí, por supuesto, hay riesgos transversales. Hay situaciones de riesgo que pueden ser para todos los procesos. Por ejemplo, no tener disponibilidad de recursos suficientes. Ese es un riesgo para cualquier proceso, para cualquiera. Ese es un riesgo transversal, por ejemplo. Entonces, debo tener claridad en el tema. Entonces, la identificación del riesgo se hace por proceso. Entonces, cada proceso tendrá sus propios riesgos. Entonces, y también teniendo en cuenta que habrán riesgos transversales, entonces, obviamente, debemos de darle su manejo. Entonces, en ese orden de ideas, identifico el riesgo y obviamente aquellos eventos que pueden aumentar, prevenir, degradar o acelerar el logro o no logro de los objetivos. Por eso es que la gestión del riesgo está atada a la eficacia, porque los riesgos surgen de los objetivos, no surgen de las actividades. Imagínense ustedes un proceso de producción de manufactura. ¿Cuántas actividades tiene un proceso de manufactura? Un esfero metálico, tiene sus distintas partes, su distinta manufactura, tallado, labrado. ¿Cuántas actividades tiene un proceso de fabricación de un esfero como este? Doy una cifra. Seamos benévolos. 30. 30 actividades para fabricar un esfero. Sí. Entonces, por cada una le voy a identificar un riesgo. Si yo hiciera eso, significa que el proceso en sí mismo es un riesgo su operación, porque cada actividad entonces es un riesgo. Mire la interesante del análisis. Si yo hago eso, que por cada actividad le defino un riesgo, entonces ¿de qué me sirve el sistema de gestión? ¿De qué me sirven los controles si cada actividad en sí misma es un riesgo? O sea que el riesgo como tal en su operación es un riesgo. O sea, el proceso en su operación es un riesgo. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué tengo controles? ¿Para qué implemento un sistema de gestión? Pues se supone que uno implementa un sistema de gestión es para minimizar, reducir y garantizar la operación eficaz de la organización y de sus procesos. Pero si no se hace, pues no vamos a lograr lo que necesitamos. Entonces, el primer paso es identificar todas esas situaciones. El paso 2, establecer las causas y consecuencias. Aquí hay un tema
que muchas veces se confunde. Se confunden las causas con las consecuencias. Muchas veces asumimos como riesgo lo que es una consecuencia, o sea, el efecto. Entonces, por ejemplo, dicen acceso no permitido eh, por, por Internet. Ok, ¿ese es el riesgo o, o es una consecuencia? Entonces me pregunta, listo, ¿cuál es la causa? No, el acceso indebido. ¿Ese es el riesgo o es una situación que se presenta por la red? ¿Qué pasa cuando usted ingresa de manera inadecuada por Internet a una base de datos? Pérdida de información. Entonces, ¿cuál es realmente el riesgo? ¿El acceso indebido por Internet o la pérdida de información por el acceso indebido? ¿Cuál realmente es el riesgo? El riesgo es la pérdida de información. Realmente, ese es. Entonces, el tema, el acceso por Internet no se convierte en causa, no se convierte en consecuencia, sino es una causa. Entonces, la causa de pérdida de información de las bases de datos se genera. Una causa es el acceso de Internet, o sea que los controles que tengo establecidos para evitar ese acceso indebido están fallando. ¿Y qué consecuencia puede tener que se pierda información? Pérdida de negocios, pérdida de clientes, continuidad del negocio. Por ejemplo, a veces utilizan no tener continuidad del negocio como riesgo. No tener continuidad del negocio es una consecuencia, no es un riesgo. Es una consecuencia de una situación que internamente no me está garantizando la continuidad del negocio. Entonces, ese paso 2 es analizar de esa situación que he identificado de riesgo, cuáles son sus causas, o sea, sus generadores, y cuáles son las consecuencias, o sea, los efectos que pueda tener. Entonces, fíjese que no es solamente cuénteme qué considera usted que es riesgo, y aquí hacemos un listado de 10, 12, 15 situaciones, y luego le damos un valor a cada una, y las 5 que tengan mayor valor, entonces con esa nos quedamos como riesgo. Muy, muy muy ambigua la metodología, la verdad. Entonces uno dice, bueno, ¿y con qué criterio yo le doy mayor calificación a una a otra? Si usted determinó que eran 10 las que consideraba que eran como riesgos y ahora de esas 10 le clasificó 5 como una calificación. Entonces esas primeras 5 tienen más impacto que las 5 restantes y ahí se convierte en un círculo vicioso. Entonces lo mejor es hacer un análisis muy detallado relacionado directamente con el objetivo. ¿Qué es importante acá? Entonces, aplicar herramientas y técnicas de identificación de las situaciones. Entonces, como les digo, un diagrama de flujo puede ser una metodología. 2, utilizar actividades, metodologías de análisis de causa raíz. 3, hacer unas reuniones con grupos de trabajo relacionados directamente con las personas del proceso. Uno de los errores que se comete, lo he visto, y lo digo porque lo he visto, no es la contratación de terceros para que hagan el trabajo, sino es dejar solo al tercero en hacer el trabajo. Entonces muchas veces lo contraté a usted para que me genere un manual de riesgos por cada proceso. Ok, el entregable es el manual con la identificación de riesgos. Ok, perfecto. Hice una reunión de 1 hora con cada líder del proceso. Me fui, me demoré 2, 3 semanas y a las 3 semanas le digo, mire, aquí está el informe. Listo, ahí están sus riesgos. Y dígame cuál fue el análisis, dígame sus causas, dígame sus consecuencias, dígame. Entonces el tema, es más, esa sería la fácil. Es más, uno puede entrar a Google, digita el nombre del proceso, entonces proceso compras, potenciales riesgos, y salen unos listados, páginas donde hay riesgos que ya están identificados por proceso. Pero pues esos son riesgos marco generales que le sirven a cualquier proceso y a cualquier empresa.
Y esa no es la finalidad de la gestión del riesgo. O si no, sería fácil. Entonces sería fácil simplemente entrar a Google, descargue 2, 3 archivos, oiga, sí, y comienza a seleccionarlos como lo vi en una consultoría. Entraban, miraban y decían, este riesgo sí tiene relación con el objetivo, este no tanto, este sí, este sí, este sí. Listo, quedaron identificados los riesgos del proceso. Adolece de metodología, adolece de validez. Entonces, como hoy en día uno encuentra cualquier tipo de información en Google, es más, hasta hay indicadores de gestión, muchos lo identifican de esa manera, entrando a Google y buscando indicadores de gestión para direccionamiento estratégico. Y aparecen N páginas con propuestas de indicadores. Y dicen, ese es el indicador para nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con el riesgo. Entonces, ahí tenemos la identificación. Entonces, recuerden, identifico la situación, pero también determino sus causas y determino su efecto. Cuando yo determino el efecto, o sea, la consecuencia, veo la magnitud de la situación que si se llegara a materializar en el proceso, obviamente puede acarrear problemas para el proceso. Entonces, mira, aquí tenemos ejemplos de riesgo. Mire que estos son ejemplos, no significa que sea como una receta de cocina, un menú, donde uno selecciona cuáles son los que me aplican. Entonces, mire, pérdidas provocadas por la interrupción de la actividad del negocio, pérdidas de personal clave, uso de documentos obsoletos, eso pasa muchísimo en los sistemas de gestión, que se dupliquen a tareas y actividades, reprocesos, que las personas desconozcan el procedimiento de trabajo, a veces las empresas ni siquiera tienen un proceso de inducción. Simplemente llegó, ese es su puesto de trabajo, arranque. Y a veces ni siquiera les presentan el manual de funciones. Entonces ahí van como a la buena de Dios, hágale, o a veces las empresas dicen lo siguiente, arranque, yo le voy diciendo qué va haciendo. O sea que puede terminar siendo todero. Haga de todo un poco. Y a eso algunas organizaciones le llaman ¿qué? Personas polifuncionales. O sea, eso es ser todero. Así de sencillo. Entonces no tienen claro qué es lo que tienen que hacer las personas. Eso ya es un riesgo. Que las auditorías internas del sistema de gestión no sean eficaces. Ojo con eso. Lo he visto. Y la verdad, siento pena ajena por eso. Aquí tenemos una pregunta. Darkis, otra pregunta, ¿qué métodos puedo utilizar para evaluar las acciones? Bueno, tú puedes evaluar las acciones para el manejo de los riesgos. Uno, la puedes evaluar, como ya lo dijo un compañero, o una compañera, que podemos implementar acciones, indicadores, aunque no es la única. Dos, hacerle seguimientos periódicos a los planes de acción. O sea, cada 15 días o una vez al mes, hablo con el dueño del proceso, miramos que el plan de acción, todas las actividades se hayan implementado y que realmente estén siendo operativas y estén logrando el resultado. Tres, mediante auditorías también puedes determinar si las acciones han sido eficaces. Cuatro, evaluando la recurrencia. ¿A qué me refiero con recurrencia? Que ese riesgo, primero, no se haya presentado. Y si se presentó y se implementó un nuevo plan de acción, pues no se vuelva a materializar. Entonces, esos métodos me pueden ayudar a verificar y evaluar esas acciones, las actividades que yo defino en los planes de acción. Pero recuerden, no es suficiente con definir las acciones. Tengo que ejecutarlas, llevarlas a cabo. Y allí sí donde puedo evaluar la eficacia. La eficacia se mide en la ejecución, no en el planteamiento en el papel. Porque eso pasa. Pasa como a veces algunas empresas hacen la evaluación de la eficacia de las capacitaciones. Pasa lo mismo, una evaluación pre y post. Antes de la capacitación, una encuesta o una evaluación de 5 o 10 preguntas. Y al final de la capacitación,
otra vez el mismo formato con las mismas 10 preguntas. Y dice, mire, ¿cómo fue eficaz? En la primera evaluación no sabía y en la segunda sí sabe. Pues tiene toda la información, tiene sus notas, tiene sus apuntes, tiene el material. Pues imposible que no saque 10 en la evaluación. Así de sencillo. Pues con toda la información disponible y no va a pasar la evaluación, esa sí sería la tapa. Pero pues ocurre. Esa es la realidad. Entonces, Darkis, eso son distintas formas que yo puedo hacerle seguimiento a los planes de acción y mirar su eficacia. Pero, como les decía hace un momento, realmente la eficacia de un plan de acción está en que el riesgo no se materialice. Ese realmente es la cereza del pastel, y es que el riesgo no se materialice. Como la cereza del pastel de una acción correctiva. ¿Cuál es la cereza del pastel de una acción correctiva? Es que la no conformidad no se vuelva a materializar, no se vuelva a presentar. Pues no saco nada generando una acción correctiva a una no conformidad y a los 2 meses vuelve y se presenta la no conformidad, vuelve y se presenta el problema. Y el argumento es, pues yo hice la acción correctiva, pero no le sirvió. Se le volvió a presentar la no conformidad, o sea que eso que planteó no funcionó. Entonces, ahí tenemos unas posibles situaciones que puedo tener en cuenta para ello. Que los indicadores no nos aporten información sobre la eficacia y la eficiencia de los procesos. Sí, hay indicadores que se llaman de cumplimiento. Y es la situación como número de actividades ejecutadas sobre el número de actividades planificadas. Ahí simplemente están generando es un índice, pero no me está diciendo que si las ejecutadas fueron positivas, si las ejecutadas sirvieron, si las ejecutadas lograron el resultado esperado. No me lo dice. Simplemente está diciendo es, se ejecutaron. Punto. Pero no estamos mirando realmente si la ejecución logró el resultado esperado. Bien. La metodología, estas tablas que les voy a mostrar acá pertenecen a una metodología. Entonces, yo les mencioné la metodología del DAF, del Departamento Administrativo de la Función Pública, versión 2014. Estas son las tablas que esta metodología establece para evaluar tanto la probabilidad como para evaluar el impacto. Porque esas son las dos variables que finalmente uno evalúa en la gestión del riesgo, la probabilidad y el impacto. Y mira, aquí tenemos la probabilidad, nos da un parámetro de descriptor, desde raro hasta casi seguro. Me da la frecuencia. ¿Por qué hablan de la frecuencia? Porque la frecuencia está atada directamente a la probabilidad. Me explico. A mayor exposición uno esté en la situación, el evento que he identificado como riesgo, esté más propenso a ejecutarlo. Obviamente, si yo tengo más tiempo desarrollando esa actividad, obviamente crece la probabilidad de que se materialice. Si el riesgo que identifique es, por ejemplo, prestar, y eso pasa en muchas empresas, que tienen una política de no permitir el acceso a la información a las bases de datos desde un computador distinto al asignado, y tienen como política que no se pueda accesar desde otro equipo, aunque sea con su clave y con su contraseña, pero el IP del computador es distinto al que está asignado. Entonces, por ejemplo, no, tranquilo, yo abro el computador y usted trabaje en su base de datos. Allí estoy generando. ¿Y cuántas veces ha pasado eso? No, eso lo hacemos diariamente porque a veces el computador de esta persona presenta fallos. O sea que la materialización del riesgo es altísima porque está ocurriendo con alta frecuencia. Entonces, en ese orden de ideas, la metodología nos brinda ese análisis. Entonces, está la probabilidad y está el impacto. El impacto es el efecto. Entonces, es fundamental que yo haga ese análisis de la situación. No solo asignarle un valor, sino hacer el análisis descriptivo, cualitativo, de por qué es de alto impacto que ese riesgo se materialice. Porque es que ahí comienzo a identificar situaciones.
Y luego tenemos esta tabla donde yo evalúo el riesgo. Entonces cruzo las dos variables, el impacto con la probabilidad. Aquí está aquí el impacto, aquí está la probabilidad. Entonces cuando hago el cruce de las dos variables, en el punto en el que se encuentran es la evaluación del riesgo que estoy analizando. Esta metodología, como les digo, la retomamos del DAF. Trae lo que se llaman las políticas de trabajo, las políticas de tratamiento. Entonces allí me dice, permítame yo un segundo, voy aquí a ampliar la imagen, a ver si podemos alcanzar a verla. Aquí está. Permítame un momento, aquí amplío un poco más. Y aquí me dice, zona de riesgo baja, me dice, asuma el riesgo. Miren, la metodología me sugiere, no es una obligación, sugiere cómo puedo manejar ese riesgo, de acuerdo a la calificación del cruce de las dos variables. Asuma el riesgo. Si está en amarillo, me dice zona de riesgo, ¿qué es lo que dice aquí? Moderada. Entonces me dice, ¿puede asumirlo o lo puede reducir? Zona de riesgo alta, me da las 4 opciones. Y el riesgo extremo, las 4 opciones. Si yo utilizo esta metodología y determino que mi riesgo está en zona extrema, por favor, no es colocar las 4 actividades, ni seleccionar las 4 actividades. Es de las 4, ¿cuál considera usted que tiene mayor peso o efecto positivo en la gestión del riesgo? Entonces, ese análisis es fundamental, porque voy a determinar los valores en primera instancia y segundo, cuál es el significado cuando se encuentran las dos variables. Y ahí puedo mirar en ese análisis el nivel de efecto del riesgo. A ver, ¿por qué no sé? Ok, entonces en ese orden de ideas, me dice la evaluación del riesgo, entonces determino si es alto, medio, bajo o es un comportamiento normal. Como le digo, muchos de los riesgos no son eliminables. Los mitigo, los convierto en riesgos residuales, pero hasta ahí llega. Entonces, evalúo el riesgo y eso me va a ayudar a tomar decisiones frente al tema. Y finalmente, le doy tratamiento. El tratamiento es el plan de acción. Aquí en el tratamiento del riesgo, lo que yo hago es establecer el plan de acción. ¿Cómo voy a trabajar el riesgo? ¿Qué actividades voy a implementar? ¿Qué acciones voy a ejecutar para minimizar el efecto negativo que traiga ese riesgo sobre el proceso? ¿Que cuáles son los planes de acción adecuados? Depende del riesgo. ¿Que cuál es la metodología para el plan de acción? Cada organización puede definir su formato y su modelo de información para ello. Lo importante acá es que se pueda darle tratamiento eficaz al riesgo. En el tratamiento del riesgo debo tener en cuenta los costos. Hay acciones de riesgos que implica inversión, implica infraestructura, implica hacer una inversión importante de temas financieros. En algunos tendrá modificar áreas, en otros tendrá que contratar gente. Entonces, fíjese que el plan de acción de tratamiento no es simplemente llenar un formato con actividades. ¿Cuánto le vale a la organización eso que usted pretende implementar como solución para el riesgo? Eso tiene costos. Obviamente también implicará asignación de responsabilidades de personas para ejecutar la actividad. Aquí tenemos una pregunta. A ver. Espectacular. Muchísimas gracias por el comentario, Ruth. Muy amable. Entonces, tratamiento no es justificable en términos económicos, ¿sí? Por ejemplo, conocí una empresa, tenía problemas, tenía identificados riesgos para el manejo de la información, manejo de inventarios, manejo de producción, manejo de lotes. Y quien hizo el análisis dijo, no, le tengo la solución para el problema. ¿Qué? Adquiera SAP. ¿Cuánto vale un módulo de SAP? Que es un software para operación y manejo de una organización. O sea, vale miles de dólares un módulo. Y por lo general SAP tiene 12 módulos. Conozco 3 empresas en Colombia que tienen implementado todo SAP. Desde compras,
manejo de inventarios, bodegas, producción, entrega, logística, pero es una inversión de cientos de miles de dólares. Cientos de miles. Y no solamente es comprar el software, es adecuar toda la infraestructura tecnológica para la operación de ese software llamado SAP. Pero no solamente es comprar el software, es adecuar la organización para ello. Entonces, a veces es más costoso la solución. Entonces, muchas veces me dice, pero un momentico, analicemos mejor la situación porque me puede llevar a inconvenientes. Acciones de tratamiento conjuntas, ¿sí? Entonces ahí es lo que uno de nuestros compañeros que hacía una pregunta, que si puedo implementar el riesgo solito en un proceso. No, porque es que muchas de las acciones que yo voy a implementar necesito que intervengan otras instancias, otros procesos, otras áreas para poder subsanar o por lo menos controlar la situación de riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, el tratamiento se hace en el proceso como tal, pero sin olvidar que hago parte de un sistema, que hago parte de una organización donde una sola solución no necesariamente tiene el impacto deseado de un solo proceso. Muchas veces tengo que interactuar con otros procesos para que los controles o la actividad se materialice. Preguntas, inquietudes, aportes. Abrimos el espacio para preguntas, aportes, comentarios, por favor. Si tienen preguntas, inquietudes, conclusiones, me gustaría escucharlos. ¿Qué se llevan? ¿Qué les aporta a su operación de su organización? ¿Quién desea darnos a conocer su punto de vista o la conclusión? O todo entendido o todo confundido. ¿Cuál de las dos? Cuéntenme. Ok, entonces en ese orden de ideas, aquí tenemos una. Ok, listo. ¿Tienes alguna pregunta, Ruth, que quieras plantear ¿Aló? o quieras mencionar? Bienvenida. ¿Aló? Sí, señora, te escuchamos. Profe, realmente yo trabajo en el área de calidad ya casi como 4 años, soy tecnóloga Ok, y siempre he ido a implementar sistemas de gestión y realmente la información que usted me dio respecto al tema de gestión de riesgo es espectacular. ¿Por qué? Uno, porque me aterriza más en cuanto a la matriz. Sí, hay muchas metodologías, pero de verdad que siempre decía, bueno, qué vergüenza pasarle al auditor lo que hice hace 6 meses, pero ¿cómo controlo esta vaina? Ya con la información que usted me deja claro que a través de las inspecciones, a través de los PQRs, a través de la insatisfacción del cliente, a través de lo que puede pasar también si trabajo servicios, me doy cuenta donde si llevo esa trazabilidad puedo hacer más viable, más operativa, una gran herramienta de trabajo y espectacular me parece poder manejar los riesgos de esa manera. Realmente estoy muy, muy agradecida el día de hoy con su capacitación. Fue mucho lo que me aportó. bueno, maravilloso. Esa es la idea. De estos espacios, esa es la idea. Que ustedes se puedan llevar buenas prácticas, que puedan evaluar si eso es aplicable en su organización y si es así, maravilloso. Cumplimos con nuestra finalidad de poder brindar información y unas herramientas para que la puedan implementar. No Muchas gracias. tengo, con muchísimo gusto. Seca, dice, no tengo audio, pero para poder hablar, pero quería comentarle que puedo reducir un riesgo de vínculos consanguíneos. No entendí el riesgo. La Secretaría de Integración Social brindó minutos de atención para esta población vulnerable e minutos a la historia de una familia desplazada por la violencia que se ve beneficiada. Cerremos en los micrófonos, por favor. Que trabaje en una familia. Ah, ok. Eso sería de que, por favor, cierran sus micrófonos. Gracias. Allí donde lo que estabas mencionando de consanguinidad, eso significa, eso se refiere a conflicto de intereses.
Sí, claro, si yo, un tema, es una empresa familiar como muchas en Colombia, son empresas familiares. Obviamente, los riesgos se pueden presentar por el no tener una independencia en toma de decisiones o porque hay unos vínculos familiares, emocionales o afectivos que muchas veces no me van a permitir que las decisiones y las acciones sean implementadas porque pueden afectar a un tercero o pueden estar implicando poner en tela de juicio su desempeño. Entonces, cuando son empresas familiares, puede ocurrir esa situación. Entonces, obviamente, la situación no es sacar y echar a la gente, no, pero sí poder generar, digamos, movimientos internos de la organización, a una persona enviarla o colocar en un proceso, otra en otro, donde ninguna tenga una dependencia o una cumplimiento de órdenes, que no haya esa subordinación que obviamente puede generar esa implicación. Marcela, cuando ya se ha planteado un plan de acción a un riesgo presentado y se ha realizado seguimiento mediante auditorías y se ha observado que ya no ha vuelto a ocurrir, ¿ese plan de acción se cierra? No, no lo cierras, por el contrario, debes dejarlo que opere, porque aunque no se presente en el corto plazo, eso no me garantiza que a mediano o largo plazo la situación no se vaya a presentar. Entonces, si el plan de acción es tan eficaz, tan bueno, déjalo, déjalo que funcione y que nos dé los resultados que se están dando hasta el momento. Lady, una acción de salida no conforme es igual a la consecuencia de un riesgo, no necesariamente. Que una salida no conforme o producto no conforme puede tener una relación con un riesgo. Por ejemplo, el riesgo de no entregarle al cliente el producto cumpliendo especificaciones técnicas. Ese es un riesgo, claro, pero también es un potencial producto no conforme porque no estoy cumpliendo con unas características de lo que el cliente me está pidiendo. Entonces, si se materializa ese riesgo, significa que se presentó el producto no conforme. Entonces, si se generó el producto no conforme, de entregarle al cliente el producto que no correspondía, significa que el riesgo se materializó. Por eso es que muchas veces riesgos está directamente asociado a producto no conforme en la medida que yo lo identifico. Pero recuerda que el producto no conforme es exclusivo de procesos misionales, ni estratégicos ni de apoyo. Una salida no conforme es un riesgo que no se gestionó. Sí, sí, claro que sí. Es más, un producto no conforme es un control fallido. Si yo tengo controles para garantizar que el producto el servicio se preste o el producto se fabrique de manera controlada y dé el resultado esperado, y si no se cumplió, pues significa que ese control falló. Claro, básicamente un producto no conforme ese es un control fallido. Claro, por supuesto. Eso sucede. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, compañeros, antes de finalizar? Claro que sí, aquí hay otra pregunta. Libardo, ¿los riesgos de corrupción se les da el mismo tratamiento? ¿Se puede llevar en una matriz donde estén solo esos? Bueno, el tema de corrupción es el tema más asociado al sector público. Sí, corrupción está asociado al manejo de los recursos públicos en entidades públicas. En el sector privado se llama soborno. Entonces, lo que en el sector público es corrupción, en el sector privado es soborno. Y hay una norma para eso. Si no me falla mi memoria, creo que es la 37.001, que es el sistema de gestión antisoborno. 37.000 a 39.000. En este momento no tengo, le digo específicamente. Entonces, en el sector público hay una reglamentación específica donde me dice que yo debo identificar las situaciones que se puedan materializar en corrupción. Entonces hay una ley que me dice, oiga, usted tiene que identificar una matriz de identificación de situaciones que puedan llevar a la corrupción.
obviamente esa es de las cosas que en ninguna entidad les gusta implementarlo, porque si identificase situaciones que lleven a posible corrupción, muchos jefes de áreas de entidades públicas dicen, si yo coloco situaciones de potenciales corrupción, estoy dando a entender que se han presentado. Eso es más un prejuicio que se tiene, porque recuerden que estas son situaciones potenciales. Muy importante su clase, muchas gracias por compartir su conocimiento, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bueno, compañeros, entonces, si no tenemos otras inquietudes, otros comentarios o preguntas, con muchísimo gusto, entonces, dejamos por la noche de hoy acá. En nombre de Élite y en el propio, muchísimas gracias por acompañarnos en estos espacios de aprendizaje, pues, de compartir experiencias y de aportar al desarrollo de nuestros sistemas de gestión y de nuestras empresas. Entonces, les deseo una muy buena noche de descanso, un resto de semana productivo y exitoso. Cuídense mucho y, si Dios nos lo permite, nos veremos en una nueva ocasión. Cuídense mucho. Buena noche para todos. Chao, feliz noche, cuídense mucho, juiciosos. Chao, profe, gracias, mil gracias. Bye. Chao, cuídate, gracias a ti.